los primeros asesinos seriales de la historia mediáticos. Con ustedes el caso de Jack el Destripador. Espero que lo disfruten. La identidad del autor del brutal asesinato de 5 prostitutas del East End de Londres en 1888 sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías, más de un siglo después. De hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir el asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. Finales del siglo XIX. Inglaterra es la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres la mayor ciudad del mundo. Incluso sin saberlo, eso es algo que cualquier viajero puede intuir de una mirada. Las torres del Parlamento de Westminster se alzan orgullosas para hablar del dominio político británico, del mismo modo que los bancos de la City controlan el comercio internacional, mientras el Times da cuenta de las diversiones de la aristocracia en todo lo que va del music hall a las batidas para la Casa del Zorro. Para guardar la paz, la Armada rige los mares y la admirada policía británica revela nada más verla el esplendor del imperio. Desde el Palacio de Buckingham, la reina Victoria corona la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra, y para comprobarlo no hace falta irse a las minas de carbón o a los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de las elegancias del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada, como Tombuctú. Es el East End, y dentro del East End, Whitechapel es el lugar donde la miseria toca fondo. Hablamos de un dédalo de callejas inundadas por las mansiones malolientes del Támesis, de unos bajos fondos donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sus 80.000 almas, de un barrio cuyas casas hacinadas parecen inclinarse amenazadoramente sobre quien reúna el valor para pasearse a su sombra. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver, pero en el otoño de 1888 toda Inglaterra terminaría por volver los ojos a esa barriada de mala nota, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jack the Ripper, el Destripador. Muy bien, es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos, a cambio puede ser sin duda uno de los más crueles y sin duda el más famoso de todos ellos. ¿Será que su nombre todavía nos provoca ese miedo que solo pueden provocar pasos en la oscuridad, el resplandor de un cuchillo en una calle solitaria? ¿Será que algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que hasta ponerle un alias porque nunca se pudo capturar ni siquiera su identidad? ¿Será en fin que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos bienestantes de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre? Sin embargo, estas explicaciones no bastan. ¿Por qué más de 125 años después la figura del Destripador se ha convertido en leyenda? ¿Por qué siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus asesinatos? ¿Por qué hay revistas especializadas en estudiar su perfil? ¿O por qué las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia que ahora le llaman la riperología? A medio camino entre la ciencia y la especulación, la respuesta es sencilla. De haber sido apresado Jack el Destripador, hacía mucho tiempo que hubiera dejado de interesarnos. Pero ocurre que lo que sabemos de él después de tanto tiempo, en esencia, es lo mismo que sabías en aquel entonces. Nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso a nadie debe extrañarle que de tantos misterios que rodean a Jack el Destripador, cada pocos meses aparezcan nuevas hipótesis sobre su identidad. Si para algunos The Ripper fue un encumbrado miembro de la Casa Real, otros, sin embargo, han dicho que era un gorila que se escapó del zoológico. Entre ambos extremos, el elenco de los sospechosos acabará desde gentes con tanto mérito como por ejemplo Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta pobres como un zapatero cuyo único pecado fue ir por las calles con sus herramientas de oficio. En un Londres todo miedo y rumores, hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesino. En su caso, como el de buena parte de la aristocracia, la hipótesis bien podía resumirse en el titular de un diario de la época. Era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes.
Como fuere, la nobleza no fue la única en mostrar su partido previo, porque los asesinatos del Destripador sirvieron para que cada capa de la sociedad británica proyectara sus propias obsesiones. Por ser Whitechapel lugar de residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron su coartada, y entre las clases más olvidadas cobró fuerza la convicción de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso. La intelectualidad de la época también tomó partido. Para el dramaturgo George Bernard Shaw, los crímenes buscaban ante todo denunciar las penosas condiciones del East End, y hasta las sesiones espiritistas, tan en boga en Londres de entonces, iba a ofrecer sus dudosas conjeturas para la búsqueda y captura del asesino. Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber sido un marinero de paso o tal vez un estibador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Edmonds, en la que se culpaba a los hebreos. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas, o una de las piezas mayores de la riperología. La carta con rémite desde el infierno, que acompañada de un trozo de riñón, recibió la policía y que por una vez no parecía invención de la prensa. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del Destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. El asesino debe haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond no señaló. El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimas callejas. El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar la prueba básica. ¿Quién? La pista aristocrática continuaría con todo un príncipe, Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, hijo del crapuloso Eduardo VII y segundo en la línea de acceso al trono. Desde sus primeras incriminaciones, hace ya más de medio siglo, se supone que Alberto Víctor, solo o en compañía de un supuesto amante, habría como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Quien juzgue esta historia complicada puede ahondar en la de Alexander Pedakenko, quien según cierto manuscrito perdido de Rasputín y en su calidad de agente de la policía secreta zarista, habría cometido los crímenes para manchar la reputación de Scotland Yard. No es inverosímil que Rasputín, nada menos, tuviera algo que ver con las muertes de Whitechapel. ¿Será que la verosimilitud no ha sido nunca el fuerte de la riperología? Los tratadistas más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de los suburbios en verdad mortales como Whitechapel. La insalubridad de esas zonas de peste llegaría en efecto a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del Destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres. Jack the Ripper fue el primer gran criminal de una metrópolis y la atmósfera misérrima de aquel East End febril contribuyó a que las calles y las casas del barrio se identificaran con los mismos crímenes, hasta casi el punto de compartir culpa, como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubiera tenido un papel en las muertes. Al final, el verdadero hito del caso de Jack el Destripador es que todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo. Quizá por redimir ese morbo, no hace tanto que una encuesta eligió a Jack the Ripper como el peor británico de la historia. Es un consuelo para sobrellevar la triste realidad que todavía en estos tiempos del asesino no se sabe nada. Y nadie sabrá nada en 1000 años sobre la historia verdadera de Jack el Destripador. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, me pueden dejar en los comentarios el próximo caso que quieren que investigue, les haga resumen e informe. Gracias por ver el video.